Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios les bendiga. En esta preciosa hora le damos gracias al Señor que nos permite estar una vez más en este su programa Escudriñando las Escrituras, en una continuación de nuestra serie Jesús el Rey Anunciado. Y hoy tenemos la parte número 7 ya, que vamos a tratar de seguir en este estudio sistemático acerca del anuncio de Jesucristo, su nacimiento. La vez pasada miramos su bautismo, y hoy hablaremos acerca de la tentación de Jesús. Así que esperamos que usted se quede con nosotras para que podamos estudiar la palabra del Señor. Mi hermana Katy me acompaña como siempre, nos saluda, oramos y comenzamos este programa con la ayuda de Dios. Amén. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes que se está conectando, a las personas que se van a conectar. Esperamos que esta palabra pueda ser de edificación para nuestras vidas, porque creo que el tema de la tentación de Jesús es un tema que casi la mayoría de nosotros tal vez ha leído y que nos identifica, porque ¿quién no ha tenido alguna tentación? Amén. Sí, amén. Así que esperamos que no se desconecte, que nos ayude a compartir y que juntos podamos escudriñar la palabra de Dios. Y vamos a orar pidiéndole al Señor que sea Él hablando a través de nuestros labios. Si usted está ahí y nos puede ayudar a orar, inclina su rostro y le vamos a decir: Señor, te agradecemos, Padre, por este hermoso privilegio y oportunidad que tú nos regalas, Señor, de poder venir delante de ti una vez más para poder escudriñar tu palabra. Gracias por ese privilegio tan grande que cada uno de nosotros tenemos, Padre. Vamos a hablar acerca de un tema que creo que todos nos sentimos identificados, Padre, porque todos hemos sido tentados de diferentes maneras, Padre. Pero queremos aprender por medio de tu ejemplo, qué es lo que tú hiciste, Señor, y qué es lo que nosotros debemos de hacer para poder resistir esas tentaciones. Te pedimos que hables a través de nuestros labios, Señor, porque tú eres el que nos conoce, Señor. Muchísimas gracias por todo lo que tú estás haciendo y todo lo que tú vas a hacer. Y ponemos esta enseñanza en tus manos, Padre, porque nosotros solo podemos impartir, pero el que hace la obra por medio de tu Espíritu Santo eres tú en la vida de cada uno de nosotros. Así que te pedimos que seas tú hablando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, amén. Y así vamos a iniciar, hermanos, como Lucy decía, si usted estuvo con nosotros la clase anterior, estuvimos hablando acerca del bautismo del Señor Jesucristo y creo que todos aprendimos
la necesidad de que todos tenemos de seguir ese mandato, esa ordenanza que el Señor nos dejó, que Él nos dio ejemplo al momento de realizarnos y cómo nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo. Hablamos acerca de Juan el Bautista y cómo este hombre predicaba acerca de que las personas se tenían que arrepentir, que el Señor era un Dios que perdonaba pecados y la necesidad también de ser bautizados. Amén. Entonces, vamos a una continuación después de esto que habíamos hablado la clase pasada. Se encuentra en Mateo capítulo 4. Acuérdense que estuvimos en Mateo capítulo 3 y ahora pasamos al capítulo 4 de Mateo. Si usted tiene una Biblia y nos puede acompañar, vamos a estar introduciéndonos en ese capítulo. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. El capítulo 4 de Mateo es una continuación de lo que vimos en Mateo capítulo 3. Dice que Jesús en el capítulo 3 fue bautizado y desde los cielos una gran voz que dijo: Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y luego de eso dice que Jesús fue llevado por el Espíritu, fue conducido por el Espíritu para ir al desierto. Entonces podemos ver desde aquí una gran enseñanza, porque yo no miro que la escritura me dice que Jesús, después de ser bautizado, inmediatamente se fue para Nazaret, tal vez a predicar, a cumplir con el llamado que él tenía, con la obra que él venía a hacer esta tierra, sino que tuvo un momento en el desierto, podremos decir un momento de preparación, un momento de intimidad con su Padre. Y creo que cada uno de nosotros debe de aprender eso, que todos tenemos que tener esos momentos de intimidad, porque si Jesús, siendo Dios, tuvo esos momentos de intimidad con el Padre, cuánto más nosotros no nos da ese ejemplo de la necesidad que nosotros tenemos de tener intimidad con nuestro Padre, de poder buscarle en espíritu y en verdad nosotros también. Y también nos habla acerca de que puede que en estos momentos fue esa capacitación del Señor antes de la gran obra que él iba a hacer, antes de ir y predicar el evangelio. Y me llama la atención porque si Jesús fue capacitado, podríamos decir que en este momento del desierto Jesús fue capacitado para la obra que él venía a hacer, ¿cuánto más nosotros no debemos de ser capacitados? Creo que todos, cuando van a hacer algo grande, cuando tienen un plan, un trabajo que hacer, se capacitan. Un doctor se capacita en la universidad, un enfermero, un abogado, todos somos capacitados. Aún en la palabra podemos ver a un Pablo que fue capacitado a los pies de Gamaliel, a un Pedro que fue capacitado a los pies de Cristo. Hubo una capacitación. Creo que en el cristianismo últimamente esto se está perdiendo, porque si tú te das cuenta, una persona famosa se convierte a Cristo, inmediatamente el siguiente día ya los miras predicando. A lo que no quiero que me malinterpreten, no está mal que tengamos un anhelo de hablar acerca del Señor Jesucristo, pero todo tiene su tiempo, me dice la Biblia. Hay un tiempo para todo, y esas personas que vienen recién llegando al cristianismo, recién llegando a Cristo, tienen que ser capacitadas, saber que una persona se forma en intimidad con el Señor para luego poder enseñar a otros, exponer la palabra del Señor Jesucristo. En Jesús podemos ver la necesidad que tenemos como seres humanos de capacitarnos y de buscar tiempos de intimidad con el Señor Jesucristo. Usualmente tendemos a hacer muchas cosas y olvidarnos de estos tiempos en el que solo somos nosotros y el Señor. Y tenemos que volver a esos tiempos, porque solo en estos primeros versículos podemos entender que si el Señor Jesucristo tuvo la necesidad de tener intimidad con el Padre, nosotros también tenemos que tener esos momentos de intimidad. Y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto
y nada más y nada menos aparece el enemigo. Como siempre, creo que son esos momentos de debilidad, podríamos decir, porque Jesús había ayunado, dice la palabra, por 40 días y 40 noches. Podríamos decir que en un cuerpo semejante al nuestro, una persona tiende a debilitarse. Usted y yo ayunamos 2 días y ya no aguantamos el hambre, hermano. Imagínese ayunando 40 días y 40 noches. Me imagino que un cuerpo debilitado. Y es en ese momento que el enemigo llega. Porque si tú te das cuenta, el enemigo nunca va a llegar en los momentos cuando tú te sientes en los momentos más fuertes de tu vida. Usualmente son en los momentos, podríamos decir, de desierto, en los momentos de debilidad. El enemigo sabe cuándo llegar y llega justo en el momento que él piensa que estamos débiles y que podemos caer. Pero también miro un enemigo que no llega como presentándose como yo soy tu enemigo, el contrario, el que te quiere hacer la guerra, el que te quiere matar. Rojo y con la cola puntiaguda. No llega de esa manera. Lo pintan, ¿no? Sino que llega como alguien que quiere razonar tal vez y quiere fomentar la duda, porque eso es lo que pasó en estos primeros versículos cuando llega el tentador a la vida de Jesús para hacerlo en sí dudar de lo que ya habíamos escuchado o leído, en el versículo 3, que este era el Hijo amado del Señor en el cual él tenía complacencia. Así es, y sabemos que una tentación es una seducción en el contexto que estamos hablando, una seducción, una incitación para que hagamos aquello que a Dios no le agrada. Como Katy hablaba en el capítulo 3, miramos una declaración del cielo que fue algo majestuoso, donde miramos a Dios y los cielos abiertos, pronunciándose y declarándose que aquellos que miraban como un hombre normal, ¿verdad? En esta tierra, Dios estaba diciendo que era su Hijo amado y en el cual se estaba complaciendo por ese acto de obediencia que estaba haciendo Jesucristo, comenzando su ministerio. Y obviamente usted sabe que cuando vienen las bendiciones de parte del Señor, sabemos que vamos a tener oposición por parte del enemigo. Satanás no es omnipresente ni omnisciente, pero él se vale de su ejército para estar enterado de alguna manera de cuando vienen bendiciones o Dios tiene propósitos con alguno de sus hijos o con todo su pueblo. Amén. Como fue en el caso de cuando Daniel, en el capítulo 10 de Daniel, nos habla la palabra que Daniel tenía una petición al Señor, esperaba una respuesta, una revelación de parte del Señor. Y Daniel ora y dice que pasadas 3 semanas baja a Gabriel trayéndole un mensaje y le dice: Gabriel, Daniel, muy amado, tus oraciones han sido escuchadas en el cielo, pero no había podido venir porque el príncipe de Persia se me opuso, ¿verdad? Había una batalla en las regiones celestes, el mundo espiritual demoníaco oponiéndose a que Daniel escuchara la respuesta de parte del Señor. Pero le dice: yo vine a dejarte el mensaje, y en lo que yo me vine, el príncipe de Grecia estará ya peleando. Solamente Miguel, que es un arcángel guerrero, se quedó ayudándome, quedó peleando contra ellos. Entonces son pasajes que a veces no sabemos, lo sabemos algunos, otros lo desconocen, pero debemos de tomarlo bien en serio, ¿verdad? Que cuando nosotros nos enlistamos en el ejército de Dios, tenemos a Satanás por nuestro enemigo. Y si él es nuestro enemigo, usted sabe que todo su ejército igualmente nos van a bombardear. Esto es algo seguro. Y aquí es muestra a Jesucristo siempre haciéndonos ejemplo en todo a nosotros. Miramos el carácter de Dios y lo que la palabra de Dios nos enseña, que el Señor permite las pruebas para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, pero a Satanás se le llama el tentador, el acusador. Entonces él obviamente va a ser aquel que como prepara el camino para que nosotros caigamos en aquellas cosas que desagradan al Señor. Amén. Pero este caso de Mateo 4, pues no estaba tentando a cualquier ser humano, sino que estaba tentando a Jesús, que todos sabemos que es el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado en un cuerpo semejante al nuestro, pero sin pecado. Amén. Esa era la gran diferencia, esa es la gran diferencia entre nosotros y aquel Jesús que se reveló, ¿verdad? Que tomó forma de hombre, que tomó forma de siervo. La gran diferencia es que en él no había pecado, no había una
concupiscencia perversa y mala, dañada, caída como la que todo ser humano tiene, sino una mente santa, una mente limpia, pero aún así el enemigo se levanta tratando de hacerlo dudar de aquella revelación que Dios había hecho ya, ¿verdad? Y a mí me llama la atención estas tentaciones que Satanás prepara para Jesús, que la primera tentación es justamente cuando él estaba debilitado. Él no se presentó al principio del ayuno de Jesús, porque Jesús debía estar muy fortalecido, el cuerpo no tenía hambre todavía, sino estaba fuerte. Él se presenta a los 40 días después de que Jesús está terminando su ayuno, cuando el cuerpo estaba débil. Vos te imaginas, ¿verdad? Yo unos cuantos, unas horas de ayuno, usted sabe que, ¿verdad? Que a veces uno puede pasar tiempo sin comer. Un día normal, tú a veces te descuidas y no comes por bastante tiempo. Pero solo propon en tu corazón ayunar ese día y te digo que tempranito tu estómago te está rugiendo y ya te empezás a desesperar muchas veces, y la comida se puede convertir en una tentación. Y sabemos que la comida es algo tan natural que nosotros todos los días nos alimentamos. Pero cuando el alimentarse se convierte en un Dios, la Biblia habla mucho acerca de eso, de la glotonería, muchas veces el exceso de comida, el no podernos abstener ni un tiempo de comida. Se nos puede convertir en un Dios la comida y nosotros pecar y caer en la glotonería y en aquellos desórdenes alimenticios muchas veces. Entonces, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros nos abstenemos de alimento, estamos practicando el dominio propio, ¿verdad? Amén. Es algo como que entrenamos nuestro cuerpo a decirle también no al pecado. Si usted tiene la capacidad de aguantarse a comer algo, usted va a ir desarrollando otras capacidades para decir no también a otros deseos de tu cuerpo. Entonces, curiosamente miramos que la primer tentación que Satanás le lanza a Jesús es con la comida, como la tentación que le lanzó a Eva en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, fue con comer. ¿Tú quieres comer de aquello que Dios no dijo? Entonces siempre va a haber un deseo de saciar los deseos de esta carnita pecaminosa, hermanos. Siempre vamos a ser tentados por ahí. Tal vez algunos no son tentados en otras áreas, pero, por ejemplo, si usted tiene diabetes, usted sabe que el comer exceso de azúcar es malo, muchos carbohidratos, son cosas que la ciencia ya nos ha dado muchos avances y ahora nos aconsejan. Entonces, hay el tipo de cristiano, no, yo en el nombre de Jesús me como todo, ¿verdad? Y aquí Dios me cura, pero podemos caer en la imprudencia de no cuidar nuestros propios cuerpos por no sabernos abstener a veces de un chocolate, de un pedazo de pastel. Puede ser la tentación para algunos, que la consecuencia va a ser que va a afectar su salud. Entonces creo que en cosas pequeñas Dios nos puede entrenar a nosotros para saber dominar esta carne. Amén. Y también saber que la tentación es algo que va a venir a nuestra vida. Usted no está inmune a que la tentación no venga. Puede ser usted el orador más grande, el predicador más grande, la tentación va a venir. Si la tentación vino, el Señor Jesucristo, ¿quiénes somos usted y yo para decir a mí nada me puede tentar o a mí nada me puede hacer caer? La tentación puede llegar, pero ve aquí cómo nosotros recibimos a la tentación y cómo reaccionamos ante la tentación. Porque tú sabes que la tentación llega y tú puedes decir sí o no. Como tú decías, podemos desarrollar ese dominio propio. La palabra del Señor nos manda a estar firmes en todo momento. Así es. Porque van a venir dardos. El enemigo, su trabajo, hermanos, es constantemente estarnos atacando. Y si tú miras lo que el enemigo quiso hacer con el Señor, una táctica fue la duda. Y creo que sus tácticas no han cambiado, siguen siendo las mismas, porque él quiere sembrar duda en nuestra mente, en nuestros corazones, del propósito del que el Señor tiene con nosotros, de la verdad de lo que la palabra nos dice acerca de quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces nosotros creo que a través de la palabra nos podemos dar cuenta de que el enemigo no ha cambiado sus tácticas, y es por eso que usted y yo no nos podemos sorprender cuando vengan este tipo de ataques a nuestra mente, a nuestras vidas, porque el enemigo va a venir con las mismas tentaciones, solo es que en diferentes formas. Las disfraza. Las disfraza en diferentes formas.
Porque si tú miras en Jesús, Él viene con, primeramente, como tú dices, con la tentación de Convertir las piedras en pan. convertir las piedras en pan. Pero a mí me llama la atención donde le dice, si eres hijo de Dios. Le está diciendo, si en realidad el Señor sabía. Obviamente, había sido esa declaración del cielo y Satanás estaba escuchando. Oh, con que tú eres el que esperamos, con que tú eres el enemigo que se declaró allá desde Génesis 3:15 que la simiente de la mujer iba a nacer para aplastarme la cabeza. Entonces, si es así, demuéstramelo, quiero ver. Y la intención era, siempre va a ser que nosotros ofendamos al Señor. Amén. Que nosotros, porque a veces no nos damos cuenta que la duda nos hace pecar delante de Dios. Dejamos de confiar en lo que la palabra de Dios ha declarado. Sí, y eso es desconfianza del Señor y de lo que Él ha dicho. Mas, sin embargo, en Jesús no miramos eso, que muchas veces podemos tal vez mirar en nuestra vida, en los momentos tal vez de tribulación, en los momentos de agonía, en los momentos donde estamos débiles, nosotros tendemos a tal vez escuchar esa voz o a tender a dudar del Señor y a decir, pero si es cierto, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué no me ha sanado? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Y por qué en el Señor no obra? Pero eso... tenemos que entender que eso solo viene de parte del enemigo y que nosotros tenemos que estar preparados para ello. Pero lo que el enemigo en esta ocasión, lo que el diablo no sabía es con quién estaba metiendo en sí, porque el Señor sabía quién era él. O sea, el Señor no dudaba porque era Dios, o sea, conocía el propósito y el plan y él no inventó excusas. Si tú miras, el Señor no inventó excusas de decir, no, pero es que yo no voy a hacer eso, sino que él se defendió con palabra. Y no se puso a discutir con el diablo. No se puso así, ¿qué me estás molestando, diablo feo? Y ahorita te doy una patada. No, él nos da un gran ejemplo que con todas estas 4 tentaciones que vemos aquí registradas, él lo que respondió fue, escrito está. Y con la pura palabra, que eso es algo, hermano, que la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 6, que esa es nuestra espada. Amén. ¿Verdad? Que debe estar en este caso, en nuestra boca siempre. Porque cuántos de nosotros hemos caído en tentaciones porque en ese momento no echamos mano de la palabra de Dios. Se nos olvidó la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto es un vivo ejemplo que el Señor nos quiere recordar a través de su misma persona, de su mismo ejemplo, de lo que Él vivió, cómo responder a las tentaciones. Amén. Y saber en sí que, o sea, nosotros no tenemos necesidad de buscar excusas por las cuales no vamos a caer en las tentaciones de Satanás o no vamos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, sino que responder siempre con lo que la palabra nos dice, que nuestra conducta y nuestra vida se conduzca en base a la palabra, porque eso miramos en Jesús, alguien que se defendió con la palabra sin necesidad de quitarle ni ponerle, porque es la palabra la que es viva y eficaz. Entonces creo que el gran ejemplo que Jesús nos dejó solo en decir escrito está, es ello, que Él vivía lo que era la palabra, porque la palabra es verdad. Entonces nosotros, hermanos, en el momento de la tentación, cuando esas tentaciones vengan, tenemos, primeramente creo que conocer quiénes somos en Cristo Jesús, porque aquí cuando una persona no conoce quién es en Cristo Jesús, empieza a dudar y empieza a darle la razón al enemigo. Pero si nosotros entendemos quiénes somos en Cristo Jesús, la palabra nos dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo, adquirido por Él. Son verdades maravillosas que si nos apropiamos de ellas, podemos contrarrestar los dardos, los ataques, las tentaciones que el enemigo pueda traer a nuestra mente y a nuestro corazón. Sí, y eso, recordar siempre, hermanos, la importancia de tener la palabra de Dios en nuestros corazones para que a la hora, porque la verdad la tentación no te anda avisando cuándo va a llegar. La tentación solo te llega y nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros vamos a responder conforme a lo que tengamos en nuestros corazones. Hay un pensamiento muy famoso de Martín Lutero, creo que es que dice, no puedes evitar que los pájaros vuelen arriba de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido sobre tu cabeza. O sea, los pájaros vuelan y tú no los puedes alcanzar, pero ya si te paran en tu cabeza, tú tienes el acceso a espantarlos, a tocarlos, a no dejar que ahí hagan su casa. Entonces eso es, normalmente te das cuenta que aquí la tentación de Jesús y la mayoría de las tentaciones vienen con los pensamientos. Tú te empiezas a imaginar, así como Eva primero miró, ¿verdad? Y eso codició.
ahí hasta va en proceso el pecado, hasta después toma y come. Pero todo comienza con nuestra mente, la importancia de cuidar nuestros pensamientos, pero el Señor respondió en esa primera tentación, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Podía Jesús convertir las piedras en pan? Por supuesto, Él multiplicó los panes y los peces, Él dio vida a aquellos que estaban muertos, para Él no era nada imposible, convirtió el agua en vino. Entonces, Jesús podía hacerlo, ¿verdad? Solamente con un tronar sus dedos o decir una palabra, las piedras se convertían, Él saciaba su hambre, pero Él desobedecía a su Padre y complacía los deseos de Satanás. Lo dice el 5 del capítulo 4 de Mateo, el versículo 5, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te esconderán. Y obviamente se entiende que esto fue como en visión. No es que Satanás podía agarrar a Jesús y andarlo de allá para acá enseñándole como que fuera un títere. Se entiende que fue como una visión que le mostrando, aquí diciéndole que se subiera al pináculo del templo. Esto implicaba, oye, súbete allá y como la pasa lleno de gente aquí abajo, tú te vas a tirar, vas a caer vivo y todos te van a aplaudir. Ya esto ya tenía que ver con te vas a hacer famoso. ¿No te gusta eso a ti? ¿No te gustaría eso a tu carne? Creo que esa es una tentación en la que muchos han caído en este tiempo, ¿verdad? Sí. La vanagloria de la vida, esos deseos de los ojos, esos deseos de la carne que quieren saciarse, que quiere tener fama, que quiere sobresalir, ¿verdad? Porque mucha gente en este tiempo le encanta hacer milagros y este tipo de cosas, pero no son gente que van a visitar a los hospitales muchas veces a aquella gente o en los lugares donde nadie va, sino que son gente que le encanta que las cámaras estén ahí para que vean que él tiene dones y que tiene muchos talentos de parte de Dios. Entonces mira que muchos en este tiempo han caído en esas tentaciones que Satanás lanza y en eso debemos de tener cuidado siempre. Y muchos lamentablemente lo hacen diciendo, quiero poner el nombre del Señor en alto, pero en realidad no, porque en sí estamos viendo nombres de personas en alto y no tanto el de Dios. Entonces hay un desbalance en eso, pero también en ese versículo nos damos cuenta cómo el enemigo manipula la palabra. Porque le dice, porque escrito está. El mismo enemigo le dice, porque escrito está. Pero cita algo bíblico. Cita el Salmo 91, ahí versículo 11 y 12, si no estoy mal, ¿verdad? Pero su manera. A su manera. Y eso es lo que últimamente también estamos viendo alrededor de muchas iglesias y con muchas personas, cómo la palabra está siendo manipulada a tal punto de hacer que las personas hagan los deseos de su carne. Entonces, también tenemos que tener cuidado en eso, porque no todo el que predica algo, no, mejor dicho, tenemos que conocer la palabra, porque puede que estemos escuchando algo que sí esté en la palabra de Dios, esté en la Biblia, pero lo estén transversando. Sí, porque el Salmo 91 no dice que tú tientes a Dios ni que te tires, dice que Dios te va a guardar cuando te venga mal, pero no que tú estés provocando el mal ni que cedas a las tentaciones. Entonces es lo mismo que le dijo a Eva en Génesis, ¿me entiendes? Con que Dios te ha dicho que no puedes comer de los árboles que hay en el jardín, pero realmente lo que Dios le había dicho, no puedes comer de un árbol, ¿verdad? El árbol del conocimiento del bien y del mal, pero ahí podía comer de todo. Entonces desde ahí miramos a un Satanás volteando las escrituras que parece que fuera cierto, parece que es lo que está citado, pero no era lo correcto, ¿verdad? Lo correcto es lo que Jesús está respondiendo. Escrito está. Qué lindo es seguir ese ejemplo y ojalá que todos pudiéramos responder así a cualquier tentación. Entonces podemos ver cómo el Señor se defiende con palabra y cita la palabra tal y como es sin prestar mucha atención a lo que el enemigo le está diciendo en sí. Porque en el versículo 7 Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y mira que el enemigo, algo que podemos aprender y que creo que tenemos que tener muy presente es que el enemigo a la primera tentación que tú no cedas, no es que ahí nomás se acabó todo y el enemigo dijo, ya no más, ok, ya no pude vencer a esta persona.
Con el Señor lo podemos ver, el enemigo insistía, insistía, porque es que el afán del enemigo es hacernos caer. Dice la palabra que nosotros tenemos a un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y creo que como creyentes tenemos que tener muy claro ese versículo, tenemos que tener muy claro que el tentador es el diablo, que alguien que quiere matarnos es el enemigo, que ese no anda jugando y ese no desiste. Muchas veces el cristiano tiende a desistir. Mira cuando a una persona inicia en los caminos del Señor y se le predica una cosa y se le vuelve a predicar, los cristianos tendemos a desistir, nunca va a cambiar, hasta ahí nomás llegó. Mira con las tentaciones del diablo, no desiste, sigue tentando y sigue tirando como ese pescador ¿cómo se llama eso? El anzuelo. El anzuelo al mar hasta poder agarrar algo. Y entonces creo que si algo podríamos también aprender de eso es que la constancia muchas veces en el cristianismo se está dejando, pero no miramos que el enemigo está dejando eso. Él verdaderamente es constante en querer matarnos, en querer destruirnos. Sí, ahora mucho pueblo no cree ya en el ayuno y mucho menos en la oración, ¿verdad? Y hay unos que solo salvo, siempre salvo y vivimos por gracia y ya no pasa nada. Entonces, a veces son la gente que pues son un bocado más fácil para el enemigo, gente que no está preparada cuando viene la tentación y obviamente solamente en escuchar ese tipo de cosas hay un desconocimiento de la palabra del Señor. Pero nosotros como hijos de Dios entendidos debemos de recordar siempre que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y ninguno de nosotros tiene un cuerpo espiritual. Si usted me está escuchando, usted está vivo, usted tiene carne, tiene huesos y está en este mundo caído donde cualquier momento usted puede ser tentado y como lo que dijo el apóstol Pablo, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Y creo que siempre recordamos eso en este programa. No nos durmamos, no nos descuidemos. Amén. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Si usted imagínese a estos predicadores que les encanta la fama en este tiempo, les hiciera esta propuesta al enemigo, pues muchos le han vendido su alma al diablo porque les da ese engaño, ¿verdad? De que les va a dar riqueza. O sea, yo he escuchado gente que lo hace en serio porque el enemigo les ofrece poder, les ofrece fama. Se escucha eso mucho acerca de muchos artistas. Muchos artistas que muchas veces no cantan, pero curiosamente se hacen muy famosos, pero después acaban en muchas depresiones, en drogas y a punto de suicidarse, y es porque han hecho pactos con el enemigo. El enemigo después les cobra la factura y esto es algo muy delicado y es algo muy real. Miramos aquí a Satanás ofreciendo la gloria que él no tenía. Aunque entendemos eso que de que Adán y Eva pecaron, ellos cedieron autoridad al enemigo. Yo entiendo perfectamente esa figura de que este mundo quedó como secuestrado y Dios, como es un juez justo y legal en todo lo que hace, Él sabía que Él tenía que venir a morir para pagar ese rescate por la humanidad. Entonces, en cierta forma, el enemigo estaba como jugando con esa poquita autoridad que se le había dado a través del pecado. Pero lo lindo es que sabemos que nuestro Dios todopoderoso, Él venció y Él pagó ese rescate por usted y por mí. Y ahora es por eso que a través de ese sacrificio y esa sangre que fue derramada es que nosotros podemos decir que fuimos redimidos, que fuimos comprados. Éramos esclavos de Satanás, pero Jesucristo pagó por nuestros pecados. Él se puso en nuestro lugar. Y es por eso que, como dice la alabanza, hay una canción que los ángeles nos pueden cantar, redención, porque Él nos redimió, Él pagó por nosotros y Él no cedió a las tentaciones de Satanás, porque es lo que dice la palabra del Señor, que Él tomó forma de hombre, Él se hizo como un hombre natural, que no había hermosura en Él, dice Isaías, no había parecer en Él, ¿verdad? Él no buscaba la fama, Él lo que buscaba hacer la voluntad del Padre. Y eso es algo lindo que todo hijo de Dios debería de imitar, porque cuando nosotros nos humillamos,
es entonces que Dios nos exalta, dice la palabra de Dios. Entonces podemos ver en la enseñanza este pasaje que es tan conocido en Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús, que podemos ver que Dios permite las tentaciones, pero las tentaciones no vienen de parte de Dios, ¿verdad? Dios permite las tentaciones y que seamos probados, porque las pruebas sí entendemos que vienen de parte del Señor, porque la prueba viene para nuestro crecimiento, para nuestro aprendizaje, para que nosotros salgamos de ahí victoriosos. Entonces podemos ver en este pasaje de Mateo capítulo 4, que fue Dios guiando a Jesucristo al desierto para ser tentado, dice la Biblia, y pareciera que es Dios que nos manda como a que nosotros tropecemos, pero no es así, ¿verdad? Él permite la tentación, ¿verdad? Pero en esa tentación nosotros somos probados. Satanás utiliza nuestros deseos para que esas tentaciones se vuelvan nuestra caída, pero las tentaciones no vienen de parte de Dios. Eso es lo que dice Santiago 1:13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces Santiago nos dice eso, que esas tentaciones son alimentadas cuando en nuestra carne, de nuestros propios deseos carnales. Y es por eso hemos hablado aquí programas enteros acerca de cómo cuidar nuestra mente, cómo cuidar nuestros ojos, cómo cuidar dónde andamos, cómo nos conducimos, de qué nos alimentamos esta mentecita. Cuando hablamos aquí una serie acerca de la santidad, creo que explicamos acerca de todo eso. La importancia de nosotros de mantener nuestra mente, nuestros pensamientos limpios, para que los pensamientos malos no se conviertan en una tentación para nosotros pecar. Amén. Y el Señor nos da muchas herramientas que nosotros podemos utilizar para contrarrestar esos deseos pecaminosos, porque usted y yo sabemos, hermano, que los que nos abstenemos constantemente y le pedimos al Señor ayuda para resistir la tentación, no es que tenemos alitas y vamos a volar, ni que somos superhéroes, sino que por medio de la palabra tú vas comprendiendo y vas aprendiendo las maneras de contrarrestar toda tentación, pero al mismo tiempo, ahí porque la importancia de lo que nos dice Mateo 26, capítulo 41, el Señor nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tú te das cuenta que una vez tú te alejas un poquito del Señor, te enfrías, el enemigo viene, tú caes fácilmente en la tentación. Pero cuando nosotros verdaderamente le buscamos al Señor, tú te das dando cuenta que conforme tú más te vas metiendo con el Señor, más vas viendo esas tentaciones más livianas, podríamos decir, disminuyen, como que ya no, antes aquello que te hacía caer inmediatamente, ya no te está haciendo caer inmediatamente. O sea, te va fortaleciendo. Es como aquella persona que hace ejercicio. Con el tiempo se va fortaleciendo, sus músculos van creciendo. Creo que es lo mismo con el Señor. Una vez tú te metes más con el Señor, tu manera de ver las cosas va cambiando y vas creciendo. Y espiritualmente el enemigo sabe que no le va a tirar los mismos dardos a cualquier persona. Porque, por ejemplo, una persona que cae fácilmente ante la tentación de la bebida, y alguien que no, el enemigo no te va a ir a poner a ti que tal vez no bebes una bebida y te va a decir: cae, porque no vas a caer, no es algo que te llama la atención a ti. Exactamente. Entonces es la necesidad que nosotros tenemos como seres humanos de meternos, empaparnos de la palabra, buscar en intimidad al Señor, que nuestro espíritu se fortalezca en sí, porque dice que el espíritu está dispuesto. Entonces, creo que es ahí la dependencia que usted y yo tenemos del Señor y de buscar del Señor. Porque hoy en día tenemos cristianos que piensan que el Señor lo tiene que hacer todo. Y tampoco se trata de eso. O sea, nosotros tenemos una gran parte que hacer. El Señor ya lo hizo todo por nosotros, pero todavía estamos en estos cuerpos que constantemente quieren hacer las cosas malas, anhelan y se complacen de las cosas malas. Pero es también nosotros educar a nuestra carne a saber
que somos del Señor. El Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengue para que el Señor crezca. Entonces, ese debería también de ser nuestro anhelo, buscar cada día que nuestro espíritu crezca y que nuestra carne se venga por los suelos, que vivamos para el Señor y no para complacer nuestra carne, nuestras concupiscencias. Así es, y ese pasaje del contexto de Mateo 26:41, recuerde que es cuando Jesús iba a ser entregado ya y le dice a sus discípulos de confianza, ayúdenme a orar, oren, prepárense, y no era porque Jesús necesitaba, yo si ustedes no interceden por mí, yo caigo. No, era porque Jesús sabía que la tentación que iba a venir a sus discípulos, la persecución que venía después de que él fuera muerto, fuera apresado, iba a ser dura. Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar y a Pedro le dice, Pedro, ora. No has podido velar ni una hora, Pedro, prepárate porque vas a ser tentado, van a ser tentados, ustedes van a ser perseguidos. Pero esta carnita de nosotros, hermana, yo le aseguro que usted pruebe, usted dice voy a orar y se le atraviesan 1000 cosas por hacer, 1000 interrupciones muchas veces para que usted se ponga de rodillas. Voy a leer la Biblia y empieza a sonar el teléfono y cuántas cosas para que usted someta esta carne. Entonces, el espíritu está dispuesto, hay una necesidad, ese espíritu que nos conecta con Dios está anhelando las cosas del espíritu, las cosas que vienen de arriba, pero esta carne nos inclina siempre a hacer lo malo y nosotros en el nombre de Jesús tenemos que vencer, tenemos que fortalecernos en el espíritu porque si alimentamos más la carne va a estar fuerte, pero si alimentamos el espíritu, obviamente Él se va a fortalecer y nos va a ayudar a estar más conectados con Dios. Entonces, amén. Velar es estar, no es que usted no va a dormir en la noche, sino es estar pendiente, estar alerta en todo tiempo, orando en todo tiempo, como dijo el apóstol Pablo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y orar en el Espíritu es orar conforme a la voluntad de Dios, no orar solo pidiendo cosas carnales, cosas materiales, aunque tenemos necesidad de cosas físicas, de cosas materiales, pero el Señor sabe de cuáles cosas tenemos necesidad, siempre buscando lo espiritual primeramente, como dice su palabra, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces, cuando nosotros nos concentremos en buscar a Dios, el Señor se encarga de suplir nuestras necesidades. Obviamente no estoy hablando de la ociosidad, no estoy hablando de que hay que dejar el trabajo y desentendernos de las cosas que tenemos que hacer, pero obviamente organizarnos. Porque a eso hablaba con alguien ayer que me decía eso, a veces nos afanamos tanto, o sea, yo trabajo aquí, trabajo allá y cuando voy a la casa estoy tan cansada que oro 10 minutos y me estoy durmiendo. Entonces, más Estados Unidos y los países donde la gente se nos mete eso de que hay que superarse y necesitamos tener bien a la familia y a veces hacemos más o tenemos más de lo que necesitamos, sino que empezamos a desear caprichos, empezamos a desear cosas que son perecederas. Y en eso se nos puede ir la vida y nosotros dejamos de buscar aquello que no perece, que son las cosas del cielo. Como dijo también el apóstol Pablo, mirar las cosas de arriba, pon las cosas, tú mira en las cosas de arriba, de donde viene la bendición de Dios, esa bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. Las bendiciones del Señor van a traer gozo. Amén. Y haciendo un resumen de lo que hemos hablado, si usted se acaba de conectar, hemos estado hablando acerca de las tentaciones, de la tentación de Jesús, el ejemplo que Él nos dio y la manera que respondió, la manera como Él manejó la tentación. El saber, hermano, que nosotros va a llegar a nuestra vida la tentación, eso usted y yo no podemos hacer nada para que no llegue, pero sí podemos contrarrestarla con la palabra del Señor, creyendo lo que el Señor nos ha dejado en ella, sabiendo quiénes somos en Cristo Jesús y saber que cuanto más nosotros nos fortalezcamos, cuanto más nosotros nos metamos en el Señor, esas tentaciones van a llegar, pero no van a tener tanto efecto, ¿verdad? Que el Señor nos manda a velar y orar para que no entremos en tentación, que nos mantengamos en comunión con Él, porque dependemos de Él. Él es el que nos libra de cualquier tentación y esperamos que sea siempre Él quien esté con nosotros para no pecar, hermano, para no caer y no ser seducidos o no ser... ¿Cómo se podría decir? No ser tentados y caer, mejor dicho, en la tentación, para que no caigamos en tentación.
Y en la Biblia podemos ver muchos ejemplos acerca de personas que fueron tentadas y la manera de que estas personas reaccionaron ante la tentación y qué fue lo que hicieron ante la tentación. Tenemos el ejemplo de Eva, una mujer que fue tentada, que el enemigo en sí fue astuto en la manera que le puso las cosas e hizo que esta mujer cayera y pecara. Pero otra persona que nos habla la Biblia acerca de que también fue una persona inteligente al momento que vino la tentación y que llama mucho mi atención es José. Un joven, podríamos decir, que se enfrentó a una tentación y no se las tiró de que la puede toda, ni el más inteligente ni más sabio, sino que supo qué hacer en el momento de la tentación, algo que usted y yo creo que debemos de tomar ejemplo, lo que vamos a leer ahorita. En Génesis capítulo 39, versículo 7, dice: aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. En este versículo creo que la mayoría de nosotros conoce el contexto de este versículo, la historia acerca de José. José, un muchacho que fue vendido y que Potifar lo compra. El Señor estaba con José, es lo maravilloso. El Señor estaba con José a tal punto de que Potifar lo hace como dueño de todo lo que él tiene, le encarga todo lo que él tiene, pero he aquí que dice que le había reservado una cosa y era su esposa. Y la esposa se enamora de este muchacho a tal punto que constantemente lo acosaba. Y en este caso podemos comparar esto con el enemigo, como constantemente también nos está acosando, nos está acechando, nos está tentando y es constante, no es como una vez y se paró, sino que es constantemente. Le decía esta mujer a José: duerme conmigo, o sea, peca conmigo. Pero algo maravilloso que me encanta de este pasaje también es que José le responde con estas palabras sabias, que creo que es algo que debemos de tener nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón al momento de que viene la tentación a nuestra vida. Que al momento que nosotros puede que caigamos en la tentación, estamos fallándole a Dios, estamos pecando en contra de Dios. Este hombre le dice a esta mujer: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría en contra de Dios? José, a quien primeramente quería agradar, era el Señor. O sea, él quien quería que lo reconociera y que estuviera bien, que él estuviera bien con él, era el Señor. José podría haber dicho aquí: ¿cómo es posible que yo voy a hacer este gran mal a tu esposo? Primeramente, ¿no? Pero no, José dice: ¿cómo podría yo pecar contra Dios? Y creo que eso debería de ser un anhelo en nuestra vida también, el poder constantemente pensar en esto. ¿Cómo voy a pecar yo? ¿Cómo le voy a fallar yo a un Dios que ha sido tan bueno conmigo, que me da salud, que me tiene bien, que constantemente me cuida? ¿Cómo yo hacerle este mal? En el momento de la tentación, acordarnos del Señor. Saber que si nosotros caemos en esa tentación, le estamos fallando a Dios. No le estamos fallando al pastor, no le estamos fallando a una congregación, le fallamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Que hay ese peso en nuestro corazón de decir: ¿cómo le fallaría yo o cómo pecaría yo en contra de un Dios que ha sido tan bueno conmigo? Pero José, hermano, aunque constantemente estaba siendo acosado y constantemente estaba siendo perseguido por esta mujer, no se las da de superhéroe. Porque mira lo que pasa muchas veces con los creyentes que tenemos mucho tiempo en el evangelio. Pensamos: yo ya como que tal vez estamos blindados. No puede el enemigo contra mí. Puede que le digan o le aconsejen a una persona que tiene mucho en el evangelio: no haga eso porque el enemigo es diablo y usted nunca sabe. El diablo empuja. El diablo empuja, nunca se sabe. Pero, y José nos da un gran ejemplo en esto. Una, que no nos debemos de confiar, hermano, que nosotros estamos en esta carnita, así que podemos o podemos caer. Tú decías el pasaje donde Pablo le dije que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que toditos estamos expuestos ante poder
ante poder caer ante la tentación, pecar. El Señor nos libre de eso, y es por eso que en muchas ocasiones tenemos que actuar como actuó José. Dice que él huyó, corrió, y puede que esta persona le hayan dicho cobarde, puede que esta persona le hayan dicho cuántas cosas, ¿no? No, pues la vez que las consecuencias que tenemos muchas veces a resistir al diablo son consecuencias tal vez no agradables, porque él queda como cobarde, pero después por eso va preso. O sea, por eso cae preso José, por resistir a esta tentación. Esta mujer lo acusa de que había querido violarla, ¿verdad? Siendo un esclavo de su esposo. Pues él se metió a problemas por obedecer a Dios. Y así pasa, ¿verdad? En este mundo, los cristianos de verdad debemos de saber que muchas veces por servir al Señor nos metemos a problemas con el enemigo. Nos vienen pruebas, nos vienen persecuciones y nos vienen tantas cosas desagradables. Son las cosas que casi no se predican ahora. Ahora te hablan de que ven a Cristo y todo te va a ir bien. Pero usted sabe que tenemos hermanos siendo perseguidos, siendo quemados, siendo abofeteados, golpeados, encarcelados. La historia de la iglesia primitiva no ha cambiado en sí. Nuestros hermanos fueron perseguidos. Nerón era aquel emperador loco, se dice que alumbraba su castillo con cuerpos de cristianos. Los cristianos eran tirados al foso de los leones. ¿Por qué? Por obedecer al Señor, por no ceder a las tentaciones de arrodillarse delante del mundo. Entonces, esto es algo muy serio, porque todo aquello que nos hace desobedecer al Señor es pecado. Amén. Ahora los psicólogos le ponen desórdenes, ¿verdad? Ahora se le cambia. Ese es un desorden que tiene la persona. Es pecado, hermano. Rebelarnos contra la voluntad de Dios es pecado, y el pecado trae muerte, es algo serio. Esto que estaba siendo seducido José a hacer era un adulterio, algo penado por la palabra del Señor. En el tiempo de la ley, usted sabe que el adúltero, los dos que adulteraban, tenían que morir, ser apedreados. Esto no es un juego. Ahora el adúltero piensa que se burla de Dios, pero no, hay un ojo divino, hay una ley divina que tarde o temprano pasará la factura. Y creo que esa es una de las tentaciones carnales más serias, la fornicación, el adulterio, porque el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. El pecado nos hace daño a nosotros mismos. Dios no se contamina, Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Él es sacerdote que más bien quita la lepra de otros, a Él no se le pega ninguna, pero nosotros sí nos hacemos daño. Y aquel que nos seduce a pecar después se convierte en nuestro acusador. ¿Cuánta gente no cae en la tentación y después quieren suicidarse? Después, por querer tapar ese pecado que se cometió, cometen otro pecado más grande. Viene la mentira y se hace un solo desorden. Entonces, el pecado siempre va a traer muerte, va a traer angustia, va a traer dolor. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Porque tenemos una generación que se les inyecta mucho al joven, que el joven tiene que ser rebelde, él es rebelde y ellos tienen derecho a decidir en su vida y pueden hacer y deshacer, pero no, aquí José es la muestra de que él, siendo un jovencito, se resistió a pecar porque sabía que antes de ofender a Potifar y sus padres, si un día se enteraran, imagínense lo que había hecho José, qué vergüenza, ¿no? Pero él sabía que antes de ofender a cualquier ser humano, el pecado ofende a Dios. Y él se pudo haber acostado con la mujer de Potifar y quedarse en silencio porque la mujer no lo hubiera denunciado. Pero él sabía que el ojo de Dios estaba mirándolo. Entonces, lo más importante de todos, hermanos, es reconocer eso. Recuerde que hay un ojo que todo lo ve y nosotros no nos podemos esconder de él. Aprendamos a ser cristianos genuinos. Pidámosle al Señor que podamos ser fieles a él, que podamos ser gente íntegra, que levante sus manos con manos santas y que no haya hipocresía en nosotros, hermanos. Que si nos persigue el diablo por algo, que sea por algo de verdad, ¿verdad? No por andar fingiendo que somos aquí, que somos gente que de doble cara, porque de eso está lleno el mundo. Creo que en este tiempo de tanta violencia, de tanta maldad, puede levantarse una generación santa que alabe a Dios. Ese remanente, ser parte de ese remanente fiel que no se contamina, y sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No cedamos a la tentación, sino que resistamos con la misma palabra. Y para resistir con la misma palabra, tenemos que estudiarla, tenemos que amarla, tenemos que atesorarla. Yo creo que a todos nos hace falta eso, hermano. Yo no sé qué tan teólogo sea usted, pero por lo menos yo cada vez que estudio un poquito, digo, ¿cuánto me hace falta? ¿Verdad? Estoy en pañales, necesito meterle más tiempo a la palabra de Dios. Me he descuidado de la palabra de Dios. Yo creo que si algo delante de Dios que nos vamos muchos
a arrepentir cuando nos toque pararnos delante de Dios es desperdiciar nuestro tiempo en otras cosas que no producen nada, ¿verdad? Y no ocuparnos en la palabra y en la búsqueda de Dios. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recordar, hermano, que la tentación no es pecado, pero caer en ella sí es pecado. Primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Entonces, recordar que el Señor, hermano, está con nosotros y Amén. que nada, usted no puede con lo que no le viene. Si algo le viene a su vida, usted va a poder con Cristo Jesús, porque Él está con nosotros. Y Amén. aunque vengan las tentaciones, fiel es el Señor que nos sostiene y que con Él somos más que vencedores. Amén. Y así que esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida como es para la nuestra. Y también le pedimos al Señor que haya una próxima vez. Así que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotras. De tenerle miedo al enemigo. Oh, hermano, ten confianza que Jesús está contigo. Oh, está contigo. Oh, es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. Segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. No te sientas nunca derrotado. No, no, no. Hermano, su presencia siempre va a tu lado. Oh, oh, oh. Siempre a tu lado. Oh, oh, la victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas